Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogú. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y como siempre, conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Hola Maríajo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bego? Pues esta tarde, acompañándonos en esta edición, se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Ana Vacas, del Hospital Universitario de Jerez. Bienvenida, Ana, a este podcast. Hola, buenas tardes a las dos. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Americano ASCO Geniturinario, que se ha celebrado del 25 al 27 de enero en San Francisco. Ana, ¿qué destacas de la parte de carcinoma de próstata en este congreso? Bueno, pues el Astra seleccionado, quizá más relevante, que ya se comentó así el pasado jueves en la edición online, creo que ha sido el del estudio CONTACT-02. Y os voy a hablar de él ahora mismo. En cuanto al diseño del estudio, en el CONTACT-02 se incluyeron pacientes con adenocarcinomas de próstata resistentes a la castración metastásico que hubieran progresado a un tratamiento hormonal previo de nueva generación. Tenían que tener enfermedad medible, visceral o ganglional, y podían haber recibido docetaxel en la fase de hormonosensible. Fueron randomizados 1 a 1 a carbo más atezo versus abiraterona o enzalutamida, depende de lo que hubieran recibido previamente. Y el objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Otros objetivos secundarios, pues los típicos, la tasa de respuesta, respuesta de PSA, etcétera. Bueno, comentaros así un poco a grosso modo que los grupos estaban bien balanceados y en cuanto a la supervivencia global, los datos son aún inmaduros, pero se ve una tendencia a la mejoría con la combinación de atezo y cabozantinib. Actualmente hay una diferencia mediana de aproximadamente 2 meses, aunque la P todavía no es significativa. Estaríamos hablando de unos 16,7 meses de mediana para la combinación cabo-atezo frente a 14 meses y medio con la terapia hormonal que se hubiera elegido, abiraterona o enzalutamida. En cuanto a la tasa de respuestas, también han sido más favorables para la combinación de atezo-cabo, con una tasa de control de enfermedad de un 73% frente a un 55%, la mayor parte a costa de enfermedad estable. Otros objetivos como el tiempo hasta la quimioterapia, el tiempo a eventos esqueléticos sintomáticos o el tiempo a la progresión por dolor o deterioro, también a favor de la combinación. El objetivo de supervivencia libre de progresión se cumple a favor de cabo-atezo con una hazard ratio de 0,65 y una P significativa. La mediana está en torno a 6,3 meses frente a 4,2 para el tratamiento hormonal. El beneficio se ha observado en todos los subgrupos de pacientes preespecificados, como los que tenían afectación visceral, afectación ósea, hubieran recibido docetaxel previo en hormonosensible o no. Y los eventos adversos grado 3 fueron más numerosos en el grupo de atezo-cabo, si bien solo un 13% de los pacientes tuvieron que discontinuar el tratamiento. Los eventos adversos grado 3 más frecuentes fueron anemia en un 6%, diarrea un 4%, hipertensión un 7%, y los autores concluyen que cabo más atezo demuestra un aumento en supervivencia libre de progresión al compararlo con otro tratamiento hormonal de manera estadísticamente significativa en pacientes de pobre pronóstico con una hazard ratio de 0,65. El beneficio se observa en todos los subgrupos preespecificados y los datos en supervivencia global son aún inmaduros, pero ya se observa una tendencia hacia el beneficio con cabo atezo. El perfil de seguridad es muy óptimo y manejable, y estos datos pues, hacen que cabo y atezo sea un nuevo potencial tratamiento para los pacientes con CPRC metastásico que han progresado a una primera línea con agente hormonal. Vamos, el estudio es positivo, pero al final es lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es el comparador? Porque además en este estudio la mayor parte de los pacientes venían de una primera línea hormonal, pero ya puesta en el contexto de resistente a castración, ¿no? Y, y además en pacientes con mucha enfermedad visceral, el 40% de los pacientes tienen enfermedad visceral, lo cual es llamativo, ¿no? Que insistamos en una secuencia en pacientes con enfermedad de mal pronóstico, ¿no? Sí, a mí me parece curioso eso, que el comparador sea otra vez secuenciar hormona cuando eso
parece que ya deberíamos de tener claro que no es la mejor opción y eso en pacientes con tanta afectación visceral en esa proporción tan alta, la quimio hubiera sido un comparador mejor, creo yo. Aún así, la diferencia en supervivencia libre de progresión es baja, ¿no? Porque en el fondo Mm. son 2 meses de diferencia, con lo cual dudo yo que esta combinación se posicione en algún punto. Sí, yo tampoco lo veo un resultado demasiado llamativo ni una diferencia demasiado importante. A ver los datos en supervivencia global, pero no sé, me genera dudas de momento. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotras, ¿no? Yo no, la verdad que yo no, yo participé en este estudio y no metí ningún paciente con metástasis hepática. A mí me da muchísimo miedo que a ese paciente le tocara un brazo control hormonal, ¿no? Y eso que al final siempre seleccionaba a pacientes que hubieran respondido bien al tratamiento hormonal previamente, que estuvieran clínicamente asintomáticos, pero yo con hepática no incluí ningún paciente. Pacientes con afectación ganglionar, pues bueno, te puedes arriesgar, ¿no? O quizás visceral pulmonar, pues bueno, pero un paciente con hepáticas que te puede progresar rápidamente, que ya no sea candidato a nada cuando tenías una quimioterapia que poder administrar, lo veo, que creo que a lo mejor sí que es verdad que tenía la actividad que tienen en los pacientes que reciben el brazo experimental con cabo es buena, aunque la tasa de respuesta no es muy alta, pero claro, al estar comparado, como dice Bego, es que se han cargado un poco el estudio comparando con el brazo control de hormona, ¿no? Y la verdad que siempre hablamos de lo mismo en las reuniones, pero es que hoy he recibido otra vez un feasibility que es cierto que tiene 3 brazos, pero uno de ellos de nuevo vuelve a ser un brazo de tratamiento hormonal en cáncer de próstata resistente a castración y yo de verdad que no lo puedo entender. Hombre, son 3 brazos y tienes el experimental, el de la quimio, pero sigues teniendo uno que es totalmente ineficaz, ¿no? A No mí en sé. este estudio también me llama la atención que la mediana de duración del tratamiento previo con Avioenza estaba en torno a los 12 meses. O sea que realmente además eran pacientes que no habían tenido un periodo súper largo de respuesta con la primera hormona. Que dice, en esos pacientes otra vez ahora vas a probar otra hormona, es que no. De todas Bueno, maneras, es como dice Bego, eran pacientes que ya eran resistentes a castración y es verdad que el tiempo de mediano de tratamiento en los resistentes a castración no es como los sensibles, ujú, ¿no? Permitieron la inclusión en pacientes sensibles, pero inicialmente era para pacientes resistentes y la mayoría eran resistentes a castración y ahí las medianas eran más cortitas, sí. De todas maneras, yo creo que en Estados Unidos la secuencia yo creo que se utiliza mucho más que en Europa. De hecho, cuando ves publicaciones de vida real, de series de pacientes muy grandes y cuando ves primeras, segundas líneas, te das cuenta que más del 60% de los pacientes hacen secuencia hormonal. Es verdad que son pacientes mayores, es verdad que muchas veces no son pacientes fit para quimioterapia. Pero claro, a la hora de la verdad, tú no estás comparando con un buen estándar, con lo cual seguramente Cabo tenga su actividad. Atezo, dudoso, ¿no? Porque parece que no aporta mucho al Cabo Santini, pero realmente difícilmente vas a posicionar una droga si siempre la comparas, ¿no? Con una secuencia hormonal que no debería ser el estándar. ujú, Siempre sí, te lo van a cuestionar, claro. Te van a cuestionar si se debe al comparador o se debe a la actividad del propio fármaco, ¿no? Y se han empeñado así con el lutecio, ahora con cabozantinib y con todos los fármacos que estaban en desarrollo. Pero bueno, la verdad que ahí también tendríamos algo que decir, ¿no? Quizás los que participamos en estudios, porque al final con tal de tener algo, un paciente o algún brazo experimental que puede ser prometedor, acaba afectando e incluyendo a algunos pacientes en esos estudios, ¿no? Sobre todo cuando además ahora el contexto hormonosensible también cambia, porque a partir de ahora todo ese contexto no está incluido en estos estudios, con lo cual realmente el panorama son como muchos estudios intermedios que realmente hablan de que un fármaco es eficaz y que tiene efectividad, pero difícilmente lo va a posicionar, ¿no? En el sitio donde, que es lo que hace falta en cáncer de próstata realmente, posicionar la secuencia completa, ¿no? ujú. Pues si quieres avanzar, Ana. Continúo comentando un estudio presentado en el contexto de cáncer de próstata intervenido. Serían pacientes con alto riesgo de recaída y es realizado por el grupo francés GETUC.
Ya sabíamos previamente por diferentes ensayos clínicos que habían demostrado que dosis más altas de radioterapia en cáncer de próstata localizado de manera adyuvante producen mejor control bioquímico de la enfermedad. Pero es verdad que esos estudios, la mayoría no incluían gran número de pacientes catalogados como alto riesgo y no incluían tratamiento con TDA, o si lo hacían eran normalmente cursos cortos de TDA. Pues en este estudio incluyen pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo tras cirugía, considerados como alto riesgo si tenían un PSA mayor o igual de 20, un Gleason mayor o igual de 8 o si eran T3 o T4. Y eran randomizados a recibir 70 Gray versus 80 Gray y tratamiento hormonal con TDA por 3 años en ambos grupos. El endpoint primario era la supervivencia libre de progresión y endpoint secundario, supervivencia a cáncer específica, global y, bueno, y ver el perfil de toxicidad de ambos esquemas de tratamiento. La mayoría de la población incluida tenía solo un factor de mal pronóstico, eran más del 60% en ambos grupos. Los 3 factores de mal pronóstico solo lo tenían un 5% de los incluidos. En cuanto a los resultados, tras un seguimiento de 10 años, la supervivencia libre de progresión es a favor del brazo de altas dosis, con un 83% de pacientes a 10 años vivos sin enfermedad frente a un 72%, con 70 Gray, hazard ratio 0,56 y P significativa. En cuanto a la supervivencia cáncer específica y la supervivencia global, también favorable al brazo de 80 Gray, de manera significativa ambos objetivos. No hubo diferencias importantes en toxicidades tardías, ni en la genitourinaria, grado 2 ni grado 3, ni en la toxicidad digestiva, grado 2 o grado 3 similares con 70 Gray y con 80 Gray. Y los autores concluyen pues, que incluso en caso de TDA de larga duración, las altas dosis de radioterapia, es decir, los 80 Gray, aumentan la supervivencia libre de progresión, la cáncer específica y la supervivencia global en cáncer de próstata de alto riesgo sin aumento de la toxicidad. Por otro lado, se han presentado un análisis del estudio EMBARK, concretamente el brazo de los pacientes que suspendieron enzalutamida en monoterapia. Para el que no conozca el estudio EMBARK, os hago un resumen. En este estudio se incluyeron pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo, es decir, que tuvieran un PSA mayor o igual a 1 tras prostatectomía o de al menos 2 sobre el nadir tras radioterapia radical. Debían de tener un PSA doubling time menor a 9 meses y que no tuvieran metástasis por métodos de imagen convencionales y que no tuvieran tratamiento hormonal actual, claro. Se randomizaban a enzalutamida monoterapia, TDA sola o la combinación de TDA más enzalutamida. Y si alcanzaban un PSA menor de 0,2 a la semana 36, suspendían el tratamiento, que se reiniciaba cuando el PSA volviera a subir. El objetivo principal era la supervivencia libre de metástasis en el brazo de TDA versus TDA más ENZA. El estudio cumple ese objetivo principal, la supervivencia libre de metástasis fue positiva para la combinación TDA más ENZA frente a TDA sola a 5 años. El 87,3% de los pacientes permanecían sin metástasis frente a un 71% con la TDA sola. Una hazard ratio 0,42 y una P significativa. En cuanto a la comparación de ENZA sola frente a TDA sola, también los datos fueron favorables para enzalutamida, con un 80% de pacientes sin metástasis versus 71, también de manera significativa. Y ahora, este año, lo que se ha presentado son los datos del grupo de pacientes con enzalutamida en monoterapia o TDA en monoterapia que suspendieron el tratamiento al llegar al PSA menor de 0,2. Bueno, comentaros que ese PSA menor a 0,2 lo alcanzaron el 86% de los pacientes con ENZA frente a un 67% de los pacientes con TDA sola. Y al comparar los resultados de estos dos grupos que suspenden tratamiento, no hay diferencia significativa en la supervivencia libre de metástasis a 5 años entre ambos grupos. Los datos, sin embargo, del grupo de ENZA monoterapia comparado con TDA monoterapia a 5 años en los pacientes que no suspenden la medicación sí son muy favorables en supervivencia libre de metástasis para el brazo de enzalutamida. Otro de los endpoints secundarios que también se ha comunicado es la proporción de pacientes que permanecen con PSA indetectable tras 2 años de suspensión del tratamiento
y han sido unos datos muy pobres. Solo un 4,6% de los pacientes de enzalutamida y un 9,6% del brazo de TDA permanecen con PSA indetectable a 2 años. Y en cuanto al perfil de eventos adversos, los conocidos para enzalutamida, sobre todo astenia, ginecomastia y artralgia, y eran similares en ambos grupos, tanto en los que suspendían tratamiento por 2 años, que luego lo reanudaban, como los que continuaron sin descansar en el tratamiento. Las conclusiones de los autores son que en pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo, mayor porcentaje de pacientes alcanzan la suspensión del tratamiento, es decir, el PSA menor de 0,2 con ENZA en monoterapia, comparados con TDA en monoterapia. En pacientes que suspenden tratamiento tras alcanzar PSA indetectable, la supervivencia libre de metástasis fue similar entre ambos tratamientos y 2 años después de la suspensión del tratamiento, menos del 10% de los pacientes siguen con niveles de PSA indetectables. No se han detectado nuevas alertas de seguridad y con esa monoterapia los eventos adversos fueron similares a los conocidos, en parecida proporción en pacientes que logran descansar durante un tiempo o no descansan con el tratamiento. Los datos de supervivencia global pues están aún pendientes. Os quería comentar también el abstract que se ha presentado del estudio BRCA-WAVE, en fase 2 randomizado con 3 brazos. Son pacientes preseleccionados según tuvieran mutación germinal o somática en BRCA1, BRCA2 o ATM, y se trataba de pacientes con CPRC metastásico sin tratamiento previo con IPAR, ni nuevos agentes hormonales, ni quimioterapia en el contexto de CPRC metastásico. Se seleccionaban según tuvieran mutaciones y eran randomizados a 3 brazos, a abiraterona prednisona, olaparib o la combinación de ambos. Y los pacientes de los brazos 1 y 2 de la monoterapia podían pasar al otro brazo a la progresión. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión radiológica o por criterios clínicos, y había otros objetivos secundarios como las tasas de respuesta, medibles, respuesta por PSA y ver un poquito también el perfil de toxicidades. Era un fase 2 con 20 pacientes por brazo. En la preselección se incluyeron 165 pacientes, pero solo 61 tenían alteración genética. En cuanto a las características de la población incluida, a mi juicio no estaban bien balanceados, pero es verdad que estamos hablando de un fase 2 y con poquitos pacientes, pero en el brazo de la combinación había una proporción bastante superior de metástasis viscerales y en el brazo 2 una proporción muy alta de mutaciones en BRCA2, un 90%. En cuanto a los tratamientos previos, en el brazo 1, un 42% de los pacientes habían recibido docetaxel, que duplicaba a los que lo habían recibido en los otros 2 brazos. En cuanto a los eventos adversos grado 3, fueron similares en los 3 brazos y un poquito los que conocemos en función de los fármacos de abiraterona y olaparib. En la combinación no fueron más numerosos los eventos adversos grado 3. Y en cuanto a los resultados, la mediana de supervivencia libre de progresión en el brazo 3 de la combinación fue bastante mayor, 39 meses, frente a 8,4 con abiraterona y 14 con olaparib. La tasa de respuestas también superior, 33% frente a 22 y 14. Y el descenso de PSA mayor al 50% con la combinación fue del 95%, frente a un 60-67 para la monoterapia. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, de nuevo, la hazard ratio comparada con abiraterona solo fue de 0,28 y con olaparib solo de 0,32. En cuanto a los datos del crossover, a la progresión hubo poquitos pacientes que pasaron al otro brazo, pero se ve que tanto al pasar de olaparib a abiraterona y viceversa, ambos fármacos siguen teniendo actividad y se ven también respuestas por PSA de más del 50%. Las medianas de supervivencia libre de progresión son similares con ambas estrategias, empezando por ABI o por olaparib y luego cambiando, aunque los datos son inmaduros. A modo de conclusiones, los pacientes con CPRC metastásico y mutación en BRCA1 y 2 o ATM, el tratamiento con abiraterona prednisona más olaparib fue bien tolerado y con mejores datos en supervivencia libre de progresión, así como en tasa de respuesta frente a la monoterapia. La supervivencia libre de progresión fue mejor para la combinación que para el tratamiento usado de manera secuencial, aunque los datos se ven limitados porque el crossover no fue muy numeroso. Y pues la FDA aprobó esta combinación en mayo del 2023 para pacientes con mutaciones BRCA1 o 2 en primera línea de CPRC metastásico.
Ana, yo te quería preguntar tu opinión acerca de la intensificación del tratamiento solo con recaída bioquímica, ¿no? Porque, claro, ya tenemos demostrada la eficacia en pacientes metastásicos, pero aquí son pacientes con enfermedad muy, al menos no visible por pruebas convencionales. ¿Y cuál es tu opinión acerca de la intensificación en este tipo de pacientes? Bueno, yo creo que quizá lo primero sería interesante realmente ver si esos pacientes son metastásicos o no, porque en el 2024 esos pacientes se les haría un PET pienso, para localizar realmente dónde está la enfermedad, porque quizá hay técnicas locales que se pudieran hacer, SBRT o algún otro tipo de tratamiento más radical o no, dependiendo de la enfermedad que estemos hablando. Es verdad que bueno, este estudio lo que sí que aporta, sobre todo es que hay pacientes en los que es un logro, que si alcanzan PSA indetectable y se les retira el tratamiento, pues que no empobrece los resultados. Entonces eso sí que es un aporte muy valioso de este estudio. No, pero al final habrá que ver la supervivencia global, ¿no? Porque Sí. realmente se está aportando un tratamiento más intenso, con más efectos secundarios, mucho más castrante, porque al final la ENZA además, según este estudio, no se debería desescalar porque son los pacientes que más recaen. Entonces, al final lo que te viene es la secuencia global, ¿no? Y si finalmente la secuencia global y la supervivencia global no se va a ver aumentada, no sé si tiene mucho sentido intensificar. Sí, es verdad que todo esto lo estamos hablando sin tener los datos de supervivencia global, entonces eso sí que puede cambiarlo todo. No sé si es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de la supervivencia libre de metástasis, pero es verdad que, bueno, en este caso, pues a coste de un tratamiento largo y con toxicidad importante, por supuesto. Entonces, quizá deberíamos esperar los resultados de supervivencia global, sí. Y sobre todo, como dice Bego, que impacta en la secuencia de tratamiento posterior, ¿no? Porque si ya tenemos verdaderos problemas en la actualidad, cuando utilizamos una intensificación en pacientes metastásicos, cuando utilicemos la intensificación en pacientes sin datos más maduros de supervivencia, si a lo mejor, claro, si aumenta la supervivencia claramente, pues luego iremos camino de diseños de estudios con intermitencia en aquellos pacientes que alcanzan PSA de menos de 0,2, que es lo que consideran una respuesta profunda de PSA, ¿no? Quizás. Ujú. Va a cambiar, ¿no? En el momento, perdona, Ana, que en el Sí. momento que ya el PET colina, que ya está perfectamente instaurado, o el PET PSMA cuando se instaure, realmente todo este complejo de recidiva bioquímica, ¿no? Se va a ver súper limitado. Es verdad que hay algún paciente, porque a veces en comité, y yo tengo algún paciente, no muchos, porque la consulta de oncología médica, este paciente está poco representado, pero sí que tengo algún paciente que tiene una recidiva después de un tratamiento local y que incluso con PET-PSMA no hemos conseguido todavía detectar enfermedad metastásica. Entonces, bueno, yo, uno de los pacientes que tengo, que además tiene un PSA creo que alrededor de 12, o sea que está bastante elevado y a pesar de eso no lo hemos encontrado, tiene 2 PSMA PET realizados y aparte de pruebas convencionales, por supuesto, ese paciente dice que él prefiere esperar a saber de dónde viene eso, a ver si se puede tratar y yo creo que en ese momento pues se trataría con una terapia más intensiva y bueno, yo creo que de momento hay que ser cautos, ¿no? Sí que es verdad que nosotros también, por ejemplo, en mi consulta esos pacientes no están representados, pero en el comité sí que se comentan prácticamente todas las semanas. Hay algún caso parecido y con el PET en muchos casos se encuentra que es un ganglio pequeñito o cosas así que realmente con SBRT si pueden lo tratan y detienen ahí esa progresión hasta un montón de tiempo después, evitando un tratamiento demorándolo por años incluso. Entonces, mm, quizá es importante eso, intentar identificar dónde está la recaída y tratarla. Sí, sí. El tratamiento hormonal no es tan tóxico, pero en pacientes que utilizan tratamiento hormonal intensivo durante años, es verdad que luego tienen muchos problemas a largo plazo, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, mucha más astenia, mucha más osteoporosis, en el caso de que lleven abiraterona, la enzalutamida cuando llevas muchos meses de tratamiento es súper astenizante, o sea que es verdad que
que el tratamiento a largo plazo es mucho más severo de lo que a veces pensamos, ¿no? Entonces, si al final no te va a aportar beneficio final, ¿no? Hay que pensarlo muy bien. Y con respecto al otro estudio, el Brackaway, bueno, a mí la verdad que me llamó la atención que esto fuera comunicación oral, porque realmente por brazo tiene muy pocos pacientes y no deja de ser un fase 2, pero ¿cuál es tu opinión, teniendo en cuenta que también este tipo de pacientes resistentes a castración que no hayan recibido tratamiento hormonal también va a ser ya difícil de encontrar, ¿no? En nuestras consultas? Sí, bueno, pasa un poco como estamos hablando con el EMBAR, por ejemplo, que es que son pacientes o un diseño del estudio que a día de hoy, pues eso, que no sabes cómo lo vas luego a encajar en tu consulta. Y luego que, bueno, que viene un poco a decir lo mismo que otros estudios que ya teníamos previamente, no, bueno, un poco a eso, a reforzar los datos de que en pacientes mutados claramente es mejor olaparib combinado con amiraterona que usarlo secuencial. Pero bueno, aquí la desgracia de todo esto es que sigamos sin poder usarlo. Bueno, lo que sí que parece, yo creo que es un buen dato, ¿no? El ver que es verdad que la combinación parece mejor. Esto vendría a apoyar Propel y otro tipo de estudios, ¿no? Talapro. Y bueno, habrá que ver qué pasa en hormonosensible, ¿no? Que también estamos pendientes de eso, pero bueno, yo creo que sí que es un buen dato, ¿no? Son muy pocos pacientes, pero sí apoya a que la combinación es mejor que la secuencia. Sí, sí, también. Es verdad que son pocos pacientes, pero me llama la atención que de 160 y pico preseleccionados, 61 tuvieran mutación. En realidad eran un montón de mutados. O sea, que es fenomenal. Pero bueno, sí que es verdad eso que viene a decir que la combinación es mejor. Ujú. Y el problema en hormona sensible quizás sea el tiempo de exposición a este tipo de fármacos, ¿no? Que será más prolongado y por tanto yo creo que también encontraremos más toxicidades, ¿no? Ese puede ser o sea que el beneficio tiene que ser muy importante en sensible porque van a estar expuestos a ese tratamiento a no ser que también se hagan ensayos de desescaladas. Bueno, seguimos si quieres, Ana. Bueno, y os quería comentar también los datos de una nueva molécula. Son los resultados del fase 1-2 de la molécula. Se llama HPN-328, que es un activador de linfocitos T frente al receptor o proteína de DLL3. Esta proteína se expresa sobre todo en tumores neuroendocrinos. En un 76% de los cánceres de próstata neuroendocrinos está expresada frente a un 0% en tejido sano o un 0,5% o hasta un 10% en cáncer de próstata en adenocarcinoma habitual. El fármaco en cuestión lo que hace es activar los linfocitos T que se unirían al receptor de LL3 y activarían la vía Notch, que está relacionada con la supresión de la tumorogénesis y de la proliferación celular y la apoptosis. Esta vía, en altas concentraciones de esta proteína de LL3, está desactivada y de ahí el crecimiento tumoral. En este estudio, los objetivos eran la seguridad y la tolerabilidad y actividad preliminar antitumoral, determinar la dosis recomendada y establecer la dosis máxima tolerada. Incluyeron 85 pacientes de diversas localizaciones tumorales, de los cuales genitourinarios eran 21. Próstata, concretamente neuroendocrino, eran 15 pacientes y tenían una mediana de tratamientos previos de 3 líneas recibidas. Un 61% de los pacientes tenían metástasis hepática, o sea, pacientes de muy mal pronóstico. En cuanto a la actividad del fármaco, todavía no tenemos todos los datos porque hay pacientes que siguen en marcha con el tratamiento, pero de momento sabemos que hay hasta un 58% de respuestas objetivas y alguna respuesta completa, aunque muy marginal. En cuanto a los eventos adversos, en general no han sido graves, la mayoría han sido en relación al síndrome de liberación de citoquina, aunque grado 3 solo ha habido un 3% y normalmente después del primer ciclo. Otros efectos reportados han sido digeusia, fatiga, diarrea, náusea, neutropenias ha habido en un 4,7% y diarrea en un 2,4%. Las conclusiones de los autores son que HPN-328 es un activador de linfocitos T que es bien tolerado y demuestra actividad clínica prometedora en carcinomas neuroendocrinos, incluidos los de origen genitourinario.
Los eventos adversos han sido manejables, la mayor parte, como os he comentado, derivados de la liberación de citoquina y han sido grado 1 o 2. Y la dosis monoterapia está en fase de optimización, esperándose próximos resultados de las cohortes de 12 y 24 miligramos para seleccionar la dosis recomendada para el fase 3. Y bueno, pues hasta ahí los estudios más relevantes presentados. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá se confirmen los datos de eficacia y tengamos algo para cáncer de próstata neuroendocrino, que es verdad que son muy poco frecuentes, pero la verdad que van muy, muy mal con todo, ¿no? Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por tu magnífico resumen. Ha sido un gustazo tenerte con nosotras esta tarde. A vosotras por invitarme. Nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast.